En este video presentaremos la definición, características y aplicación de la distribución binomial. En una distribución binomial utilizaremos una variable aleatoria discreta que puede asumir solo ciertos valores con frecuencia en números enteros y que resulta principalmente del conteo. En esta tabla podemos ver un ejemplo de la distribución discreta de la probabilidad para el número de caras en un experimento de lanzamiento de una moneda. Cuando hablamos de una distribución binomial, estamos hablando de una distribución discreta de la probabilidad, que entre sus principales características podemos conseguir en que solo debe haber dos posibles resultados, uno que se identifica como éxito y el otro como fracaso. Y la otra característica es que la probabilidad de un éxito en cada ensayo es totalmente independiente de cualquier otro ensayo. De tal manera que podemos concluir que en cada ensayo en una distribución binomial termina en solo uno de los dos resultados mutuamente excluyentes, uno de los cuales se identifica como éxito y el otro como un fracaso. A continuación le mostraremos un ejemplo aplicando la distribución binomial. Utilizaremos un examen que consta de 10 preguntas, a las que hay que contestar sí o no. Suponiendo que las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y en consecuencia contestan al azar, hallar a. Probabilidad de obtener 5 aciertos. B. Probabilidad de obtener algún acierto. C. Probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. Consideraremos a n, que será el número de eventos, igual a 10. Y es importante resaltar que en este caso se considera como éxito que la persona acierte la pregunta y como fracaso a que no acierte la pregunta. En este caso utilizaremos la fórmula para calcular la distribución binomial, que sería igual a Px igual a K, K es el número de éxitos, igual a N, que sería el número de pruebas, entre K, que sería el número de éxitos, por P, que vendría siendo la probabilidad del éxito, por Q, que es la probabilidad del fracaso. En este caso, la persona solo podrá acertar o fallar la pregunta, porque estamos hablando de una distribución discreta de la probabilidad. Antes de utilizar o de dar valores en la fórmula, tendremos que haber hallado la probabilidad del éxito, que para este ejemplo sería de 5 entre 10 igual a 0.5, igual que la probabilidad del fracaso, que en este caso sería 5 entre 10 igual a 0.5. Si en los ejemplos no nos dan la probabilidad del fracaso, también hay una fórmula para calcularla, que sería 1 menos la probabilidad del fracaso. En esta parte contestaremos la pregunta de la interrogante A, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 aciertos? En este caso K quedaría igual a 5, en donde cuando aplicamos la fórmula, decimos que la probabilidad de X igual a 5 es igual a 10 entre 5 por 0.5 elevado a la 5 por 0.5 elevado a 10 menos 5, que quedaría igual a 5. Y la parte de n entre k se va a resolver por medio de números factoriales o números combinatorios, que matemáticamente se definen como el producto de los n enteros positivos desde el 1 hasta el número en cuestión. Este factorial de 10 entre 5 da como resultado 252. Se introduce nuevamente a la fórmula como entero positivo y se multiplica por el 0.5 elevado a la 5 por el 0.5 elevado a la 5. Esto da como resultado 0.2461,
Esa sería la probabilidad de obtener 5 aciertos en este examen de 10 preguntas. Dando respuesta a la segunda interrogante, que es la probabilidad de obtener algún acierto, en este caso utilizaremos el análisis de sucesos contrarios. Esto consiste en analizar el problema y decir que en este caso, pues el suceso de obtener algún acierto es el suceso contrario a no obtener ningún acierto. Entonces decimos que la probabilidad de x mayor o igual a 1 es igual a 1 menos p, que es la fórmula para calcular la probabilidad del fracaso. Entonces calculamos la probabilidad de no obtener ningún acierto utilizando p, x igual a 0, que k vendría siendo 0 porque ese es el número de éxitos, y esto nos da como resultado 0.0010. Una vez calculada esta probabilidad por medio de la fórmula de la distribución, le vamos a restar 1 de la fórmula de la probabilidad del fracaso. Eso nos da como resultado 0.999, que es casi 1. Y esa sería la probabilidad de obtener al menos un acierto. Para la pregunta número 3, que es la probabilidad de obtener al menos 5 aciertos, lo que vamos a hacer es utilizar la distribución binomial acumulativa, en donde vamos a calcular la distribución binomial para cada uno de estos eventos, que en este caso sería más de 5 eventos, de 5 en adelante. Calculamos la distribución binomial en x igual a 5, en x igual a 6, en x igual a 7, en x igual a 8 y en x igual a 9, y por supuesto en x igual a 10, y cada uno de estos resultados lo vamos a sumar, y esto nos va a arrojar la probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. Aquí utilizamos lo que llamamos distribución binomial acumulativa. A continuación, les presentaremos unos gráficos de los resultados obtenidos. Tenemos entonces que para la primera fila, en donde la distribución binomial es igual a K5, que sería el número de éxitos igual a la probabilidad en 0.5, vemos que cuando se acerca al evento número 5, en el caso del ejemplo, la pregunta número 5, las probabilidades pues van en ascenso, y cuando se aleja de estos puestos o de estos eventos, pues la probabilidad va de manera descendiente. La que le sigue es las barras de la distribución binomial para cada una de las preguntas, con las probabilidades de cada uno de esos eventos, y vemos como también se forma una especie de puente en donde las probabilidades a los extremos pues son altas con respecto a lo que se ve en la siguiente tabla de la probabilidad, que es la probabilidad de cada uno de los eventos. Mientras más nos acercamos al número de condiciones o de preguntas en este caso, es más probable que tengamos